Dimensión con Dionisio Gutiérrez. El 18 de abril se presentó en Guatemala el proyecto académico Escuela de Gobierno. Este es un esfuerzo que ha provocado entusiasmo y ha logrado el apoyo de diversos sectores de la sociedad. Es una buena noticia para Centroamérica que la iniciativa de Escuela de Gobierno sea para toda la región. Y lo que estamos recibiendo es el capítulo Guatemala. Esta iniciativa tiene el apoyo de varios expresidentes distinguidos de Iberoamérica que tuvieron éxito en su gestión como jefes de Estado y de varias fundaciones, universidades y escuelas de gobernanza de gran prestigio en el mundo. Sin duda alguna, la formación de líderes políticos y dirigentes para la sociedad civil, así como técnicos y profesionales para la administración pública, son la necesidad más sentida de la región centroamericana. Y como tanto se ha dicho, si la formación de esas nuevas generaciones de políticos, dirigentes y tecnócratas tiene como fundamento y prioridad los valores éticos y morales que nuestros países necesitan, Centroamérica tiene esperanza, tiene futuro y habría logrado rescatar su destino. Después de nuestro documental, les presentaremos la entrevista que hicimos a algunos de los invitados internacionales que vinieron a la presentación pública de la Escuela de Gobierno, capítulo Guatemala. Guatemala cuenta con un aparato gubernamental de más de 289,000 empleados públicos que laboran en los 3 organismos del Estado y entidades descentralizadas. La mayoría trabaja en el organismo ejecutivo. No obstante el incremento en el número de empleados públicos que se ha registrado en la última década, no se han alcanzado resultados satisfactorios en educación, salud, seguridad, justicia e infraestructura. La alta rotación de personal dentro de las diferentes instituciones gubernamentales, especialmente con cada cambio de gobierno, es una grave debilidad para el desarrollo. Los resultados están a la vista. Políticas públicas inconclusas e inconsistentes, poca capacidad de ejecución y falta de una dirección definida y consistente en las diferentes dependencias de la administración pública. El 85% de empleados públicos a nivel de gerencia cambia cada 4 años y el 55% del personal permanente es reubicado o removido en cada cambio de gobierno. Esto hace que sea prácticamente imposible implementar políticas públicas de largo plazo. Y el resultado es la ejecución de programas que tienen poco o nulo impacto en el desarrollo del país. Si a la alta rotación sumamos la inadecuada formación con la que cuentan los empleados públicos, el problema es aún mayor. El 70% del personal de gobierno no está capacitado para el desarrollo de sus funciones. Guatemala ocupa el penúltimo lugar en la región centroamericana en el nivel de profesionalización de los empleados públicos. Según estándares internacionales, la calificación de las instituciones del país nos coloca en la posición 124 de 144 países evaluados. Ocupamos los últimos lugares a nivel mundial. Los niveles tan escasos de formación y profesionalización con que cuentan los empleados públicos en el país, sumado a tantas otras debilidades que como nación todavía tenemos, explica el subdesarrollo y los rezagos tan marcados que afronta Guatemala. No se puede construir un modelo de desarrollo si no se cuenta con servidores públicos preparados y capacitados para el ejercicio de sus funciones, que además deben ser bien remunerados. Además de educar y preparar una tecnocracia eficiente para administrar el Estado, es igualmente importante la formación de líderes políticos y líderes cívicos que dirijan los esfuerzos de transformación y desarrollo desde la política y la sociedad civil. La modernización de nuestro país debe ir de la mano de un esfuerzo extraordinario para dotar a la política y a la administración pública con los mejores dirigentes y con los mejores técnicos que aseguren la calidad de las políticas públicas y la capacidad para ejecutarlas. Estos son los elementos que permitirán el desarrollo del país. De la necesidad de transformar y mejorar el desempeño de la administración pública en Guatemala y Centroamérica, nace un esfuerzo académico para atender las sentidas necesidades de la gestión pública.
Esta iniciativa consiste en la creación de una escuela de gobierno, a través de un modelo educativo inspirado y respaldado por instituciones de formación política nacionales e internacionales. Este nuevo proyecto, Escuela de Gobierno Guatemala, se fundamenta en un proceso de formación académica, filosófica y práctica que analiza y trabaja sobre la realidad existente en nuestro país. Además, tendrá una formación en valores éticos, como eje central en la formación de la nueva clase dirigente del país. La Escuela de Gobierno de Guatemala contará con el apoyo de universidades de prestigio internacional como Georgetown, la Escuela Nacional de Administración Pública de Francia, la Escuela de Maestrías INCAE, y se espera la participación de otras más, entre las que se cuenta la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard. Además, se han realizado alianzas con universidades y centros de pensamientos locales como el CIEN y Así Es, y se contará con el apoyo del proyecto Guatemaltecos Mejoremos Guatemala, entre otras iniciativas. Es importante mencionar a reconocidos exmandatarios que se han sumado a este esfuerzo educativo, como el expresidente español José María Aznar y el expresidente salvadoreño Francisco Flores. Desde su primer año de funcionamiento, la Escuela de Gobierno ofrecerá diplomados y una maestría en Administración Pública, para lo cual contará con profesores nacionales e internacionales del más alto nivel. La Escuela de Gobierno busca construir un liderazgo democrático, efectivo y transparente, priorizando la formación de los alumnos en dos ramas principales. La primera es la formación técnica y la segunda es una formación ética igualmente indispensable. La Escuela de Gobierno tiene como objetivo contribuir a la formación de diputados, alcaldes, gobernadores, ministros, viceministros, magistrados, jueces, fiscales, dirigentes de la sociedad civil, jóvenes líderes, miembros de ONGs y, por supuesto, futuros presidentes y vicepresidentes. El propósito de la Escuela de Gobierno es fortalecer al Estado guatemalteco a través de mejorar y potenciar el capital humano en la política y la administración pública, dando máxima importancia a la transparencia en el uso de los recursos públicos. Una mala gestión pública aleja la inversión y el crecimiento económico, deteriora las instituciones y el Estado de Derecho, permite la impunidad y mantiene altos niveles de pobreza e inequidad. En síntesis, genera un clima de inseguridad, desconfianza y desaliento entre los ciudadanos. Muchos países han comprendido esta realidad y por ello han invertido en la profesionalización de sus servidores públicos. Vemos países en Europa, Asia y América que han invertido en mejorar la formación de su élite política como un eje fundamental de su estrategia de desarrollo, y hoy cuentan con estados eficientes y transparentes y con economías altamente competitivas y reconocidas a nivel mundial. La creación de la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard también es un ejemplo del alto impacto que se logra en la sociedad con este tipo de proyectos. Esta escuela nació en 1936 con un aporte inicial de $2 millones, equivalente a $50 millones actuales. Muchos presidentes, congresistas y funcionarios públicos han pasado por sus aulas en sus más de 70 años de historia. Su impacto en la sociedad de Estados Unidos y en varios países alrededor del mundo es evidente. En Centroamérica, como sucede en Guatemala, las últimas décadas de gestión pública no han logrado superar la pobreza, alcanzar desarrollo y hacer realidad un Estado de derecho y justicia para los ciudadanos. La apuesta por una escuela de gobierno es dar mayor certidumbre respecto al futuro, revalorizar la figura del servidor público y reinventar la política para que genere resultados que beneficien a todos los ciudadanos. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos el gusto de presentarles a dos grandes personalidades del mundo.
Nos acompaña don José María Aznar, expresidente del Gobierno de España, presidente de FAES, que es la Fundación para el Análisis de los Estudios Sociales en España, que tiene muchos años de estar dando aportes muy importantes a América Latina y al mundo. Está con nosotros también el presidente Francisco Flores, que fue presidente de El Salvador de 1999 al 2004. Y nos acompañan en Guatemala en esta oportunidad que se está presentando el proyecto Escuela de Gobierno Guatemala. Señores presidentes, bienvenidos a Guatemala, bienvenidos a Dimensión. Muchas gracias. Se está presentando públicamente el proyecto Escuela de Gobierno en Guatemala, un proyecto que ustedes han acompañado, presidente Aznar, desde el principio, que son bastantes meses ya, más de un año, y igualmente otros expresidentes de Latinoamérica que no pueden acompañarnos en Guatemala en esta semana, pero que se irán incorporando en el futuro. Y la idea es que hablemos un poco de la importancia de una escuela de gobierno para Guatemala, aunque también se está trabajando en el proyecto para Centroamérica por las universidades tan importantes que apoyan este proyecto y otras instituciones, inclusive financieras, tienen mucho interés en que el proyecto sea regional. Presidente Aznar, usted este proyecto lo ha acompañado desde el principio. ¿Cómo se siente el que llegue el momento ya de que nazca, de que salga a la luz pública? Bueno, pues con la ilusión y con la emoción del nacimiento, ¿no? Los que sabemos, los que somos padres y abuelos, pues sabemos que lo que provoca los nacimientos y también los que hemos intentado crear algunas cosas como fundaciones o partidos, otras instituciones, ¿no? Y yo tengo la fortuna de haber participado en este proyecto desde su inicio, desde su origen. He visto cómo ha sido engendrado, cómo ha sido cuidado, cómo ha sido explicado, y para mí es una gran satisfacción el poder participar en la presentación de la Escuela de Gobierno, que es una iniciativa enormemente ambiciosa, pero sobre todo enormemente necesaria, ¿no? Y deseable. Y ahora que vivimos tiempos de recuerdo, pues a una de las grandes líderes del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, Margaret Thatcher, desgraciadamente desaparecida, pues viene a recordarla diciendo que la política consiste en hacer posible lo que es deseable. Y entonces esta es una iniciativa muy deseable que afortunadamente es posible gracias al esfuerzo de todas las personas que han colaborado en ella. Para mí es una gran satisfacción y una gran alegría y espero que sea un gran éxito. Pues gracias, presidente. Presidente Flores, ¿por qué es tan importante para Guatemala y para Centroamérica una escuela de formación de liderazgo político y de liderazgos para la sociedad civil? Bueno, si alguna lección hemos aprendido en Centroamérica es que el gran esfuerzo que hicimos por construir nuestras democracias, si bien resultó en muchas libertades y mucha prosperidad, viendo fríamente a esa construcción hay que decir que es enormemente frágil y que su fragilidad radica en sus instituciones, por lo que la creación de una escuela de gobierno va a la raíz de este problema, es decir, permite construir desde abajo, permite darle solidez a los proyectos políticos, permite funcionarios que tengan las destrezas para dar resultados y a la vez que tengan las virtudes que se necesitan en el servidor público. Yo creo que para Centroamérica esta es una magnífica y fundamental noticia. Ustedes que fueron presidentes de sus países, que formaron equipos y que además exitosos, y que su presidencia hoy con el paso de los años es cada vez más apreciada y admirada porque como presidentes tuvieron éxito. ¿Qué tan importante es tener a un equipo de profesionales bien formado, bien coordinado, que les ayuden a gobernar, presidente Aznar? Yo creo que la tarea de crear equipos es absolutamente fundamental, ¿no? Yo creo que la tarea de crear buenos servidores públicos, llámese liderazgo, llámese funcionarios públicos, llámese personas que dedican una parte de su tiempo o de sus años al servicio público, es extraordinariamente importante, ¿no? Y más en el mundo de hoy. Es decir, yo creo que tener una idea razonable del país, de tu país, ver con claridad su inserción en el mundo, discernir las políticas que tienes que aplicar
y darte cuenta que todo lo que significa formación, excelencia, capacidad, no tiene una dimensión local, ni siquiera tiene una dimensión regional, hoy tiene una dimensión más universal, ¿no? Sin las cuales la prosperidad de los países es más difícil, ¿no? Es decir, yo creo que la combinación de un buen proyecto de gobierno en un país, con la inserción de ese país en el mundo y ayudado a eso por unos equipos coherentes, es muy importante. En mi experiencia personal, la tarea tiene que ser siempre procurar llamar a los mejores, ¿no? Sí es verdad que intentando elegir a los mejores, seguro que hay veces que te equivocas, ¿no? Pero siempre hay que procurar elegir a los mejores. Y todavía es mejor, y valga la expresión, que digan que esos que has elegido son mejores que tú. Porque eso todavía hace que la capacidad de los equipos tenga una mucha mayor credibilidad, ¿no? Pero yo creo que unos buenos equipos de gobierno, unos buenos equipos que puedan poner en marcha iniciativas, en este caso como esta escuela de gobierno, es absolutamente indispensable. La tarea del liderazgo también, porque tiene que haber siempre alguien que marque el camino. Claro. Pero luego el verse acompañado por equipos competentes, con capacidad, que saben lo que tienen que hacer y lo hacen, a mí me parece absolutamente básico, ¿no? Sí. Presidente Flores, esos liderazgos y esas capacidades, además del Ejecutivo o desde la Presidencia de Gobierno, también es importante llevarlas al Congreso, al sistema judicial, a las alcaldías. Comparta un poco con nosotros pues, la oportunidad que se puede tener a través de una escuela de gobierno el que forme cuadros para estas posiciones. Sí. La verdad es que cada elección presidencial le significa a un país replantearse hacia dónde va, significa que un líder o varios líderes construyen una visión y forman un equipo para implementarla. Y como tú bien dices, esta visión no se agota con el gabinete, con el ejecutivo. Es una tarea que implica un sistema que la soporte. En mi caso, cuando corrí a la presidencia, pasé mi mirada por los partidos políticos y me costó mucho formar equipo con lo que allí había. Y hubo que salir a buscar a la sociedad civil, a personas que tuvieran las credenciales académicas, la vocación de servicio, para formar el equipo. Imagínate lo que eso significa. Significa que en mi país, por lo menos, no es de salir a escoger entre muchas opciones. Es de salir a buscar. Tienes que salir a buscar y eso. Entonces, yo me imagino que hubiera sido de estos esfuerzos si ya hubiese existido una escuela de gobierno, lo bueno es que se demostró que era posible, ¿no? Lo bueno es que demostraste que era posible. Cuadro, sí, ¿verdad? Para poderlos formar. Y como tú dices, la función pública es enormemente diversa y profundamente especializada. Entonces, este tema de que las destrezas políticas son comunicaciones, habilidades de negociación, es en realidad un mito. Al final se necesitan destrezas muy específicas para poder conducir determinadas instituciones. Sí. Y además de eso está la ética, los valores que deben acompañar la política. Yo creo que hay dos cosas que ha dicho el presidente Flores muy importantes, ¿no? Una es la referencia a la institucionalidad. Yo creo que ese es un factor fundamental, porque es verdad que las democracias, especialmente en algunas zonas, siguen siendo... Las democracias siempre son frágiles, hay que cuidarlas en todas partes, ¿no? Pero en algunas regiones, en algunos países, la fragilidad institucional es grande, ¿no? Y al final, unas instituciones fuertes es el factor más poderoso de un país. Yo estoy muy convencido de eso toda la vida, ¿no? No solamente en términos políticos, sino porque en términos políticos significa una garantía. El tener instituciones fuertes, reglas del juego que se respeten,
garantías de que las cosas se van a hacer correctamente. Eso es muy importante, ¿no? Pero además de eso es que una buena institucionalidad, yo estoy convencido que es el factor más importante de competitividad de un país en el mundo de hoy, ¿no? Y los países con una buena institucionalidad marcan una diferencia, obviamente, marcan una diferencia porque son países más seguros, más estables, con más garantías y marcan una diferencia, sin duda, extraordinariamente importante, ¿no? La segunda consideración que he dicho, decía, yo tuve que buscar gente, ¿no? Todos tenemos que buscar en todas partes, ¿no? El problema luego es hallarla con esa capacidad sin ningún tipo de reserva o de complejo, ¿no? Pero hoy la política, en líneas generales, vive unos momentos muy bajos en todo el mundo. Digamos que vive momentos críticos en los cuales cada vez hay menos gente dispuesta a dedicar tiempo al servicio público, menos gente valiosa. Y cada vez la política tiene la tentación de convertirse en refugio, por decirlo de esa manera, de gente menos competente que va a flotar simplemente por allí, pero no con deseo de cambiar o mejorar las cosas, ¿no? Eso es un problema muy serio, ¿no? Porque en el mundo de hoy, con todas las transformaciones que existen, vivimos la curiosa situación de la degradación de la política en un momento en que la política es más necesaria que nunca. Y es una de las cosas más importantes de esta escuela de gobierno, ¿no? No solamente la idea, sino la idea y la oportunidad, porque nace en un momento en que la política es indispensable. Obviamente el desarrollo de las políticas luego depende de las correctas decisiones, ¿no? Pero en líneas generales, los países que tienen unos cuadros políticos suficientemente amplios, capaces de garantizar institucionalidad y capaces de ser efectivos en el ejercicio de unas funciones, en este momento tiene una gran ventaja. Y ese es un problema que existe hoy con carácter general en todo el mundo, ¿no? Por tanto, esta iniciativa, digo, no solamente es una muy buena idea, sino que además llega en un momento especialmente oportuno. Sí. El tema de la ética y los valores, o sea, manteniéndonos en este tema tan importante para lograr una institucionalidad verdadera, transparente, funcional, y rescatar un poco esto que se ha perdido en la política hoy en día en el mundo. El tema de una formación en valores y ética es fundamental. Presidente Flores, ¿qué nos dice eso? Pues fíjate, Dionisio, que una de las cosas que yo miro en estas partes del mundo donde tenemos esta fragilidad que comenta el presidente Aznar es la poca cultura democrática, pero en su sentido esencial. En su sentido esencial. Quiero decir que esencialmente lo que sucede en una democracia es que el conglomerado le entrega por un tiempo muy definido, temporal, de una forma muy parcial, con una serie de sistemas de supervisión y con todos los instrumentos de llamar a cuentas el poder a alguien. Esta relación esencial de que el gobernante recibe el poder bajo una serie de condicionantes de parte del conglomerado es fácilmente invertido en los países donde existe escasa institucionalidad. Y el poder se ejerce al revés. Se ejerce con una barrera muy fuerte frente al conglomerado. Se puede llegar hasta destruir los plazos en que fue entregado el poder sin entregar cuentas y, por supuesto, sin posibilidades de que la ciudadanía afecte la política pública, que al final le han dado el poder a determinada persona para que le sirva. Entonces yo creo, Dionisio, que aparte de todos estos temas obvios de honestidad, entrega, responsabilidad, está el tema de educar o educarnos en lo que es la cultura democrática, en lo que significa ejercer el poder o servir desde la perspectiva de la delegación del poder que implica la democracia. Claro. El verdadero concepto de servidor público. Tenemos que ir a un corte y volvemos en un momento para seguir con Dimensión
señores presidentes Aznar y Flores de España y El Salvador, hablando del proyecto que se presentó esta semana en Guatemala, Escuela de Gobierno. Volvemos en un momento. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Están con nosotros los señores presidentes don José María Aznar y don Francisco Flores, de España y El Salvador. Hablemos un momento ahora de la relación que hay entre los países que están logrando altos niveles de desarrollo, institucionalidad, crecimiento económico, solución a sus problemas, con la formación de cuadros para todas las posiciones de Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, alcaldías. ¿Hay o no hay una relación directa? Sí, claro que la hay. Yo quisiera hacer un comentario en relación con el tema de valores, porque yo creo que el tema de los valores, en el mundo de hoy uno de los grandes peligros es el relativismo, la ausencia justamente de valores, ¿no? El pensar que es indiferente, que los valores o que la ética es totalmente indiferente, o que los actos da igual lo que se haga, que da igual las consecuencias que se produzcan, que las consecuencias son irrelevantes, da igual una cosa que otra. Y eso es un enorme error, ¿no? Las buenas ideas están basadas en un conjunto de valores muy sólidos. Y hoy justamente los líderes y los servidores públicos necesitan una claridad moral muy grande, ¿no? Una claridad moral muy grande que se abra camino en medio de todo lo que significan las dificultades institucionales, las dificultades de la vida democrática y, por supuesto, también lo que es una de las amenazas importantes de las democracias, que es la corrupción, ¿no? y que es la falta de integridad en muchos casos, ¿no? Y yo siempre digo que una buena formación en valores, unas ideas claras que sabes que tienes que llevar a la práctica, y unos conceptos muy básicos, que es el respeto a la ley, es absolutamente fundamental para luchar contra esa lacra que se extiende por todo el mundo de una manera muy desgraciada, ¿no? Y justamente de lo que se trata es de eso, ¿no? La vinculación entre la formación y una buena formación y el ejercicio correcto de unas responsabilidades de carácter público, para mí es extraordinariamente importante, ¿no? Porque si no se tiene, por ejemplo, si no se tiene una idea de tu país, o si no se tiene el valor moral de decir merece la pena dedicar un tiempo importante a mejorar el país, si no se sabe que moralmente el dedicar tiempo a los demás es sin duda importante, y si no se sabe que los actos en sí mismos no son neutrales, que producen buenas o malas consecuencias, pues yo creo que las dificultades aumentan, ¿no? Y es donde los países pueden tropezar una y otra vez en los mismos problemas, ¿no? Y eso yo creo que es una tarea muy importante, sobre todo pensando en jóvenes líderes y en jóvenes bien formados que puedan servir a su país en políticas absolutamente útiles y posibles. Y en Latinoamérica se siente, se nota, es obvio que los países que van bien es porque han logrado articular durante varios gobiernos en forma sucesiva equipos de gobierno que han dado continuidad a sus políticas públicas, que han tenido una visión del Estado que quieren tener, del país que quieren construir, y están dando buenos resultados. Ahí tenemos Chile, Colombia, Perú, el mismo Brasil, México, que va por buen camino también, Uruguay, entre algún otro por ahí que queda, pero no muchos más. Sí. Sí, este es un tema bien importante, y al final es el tema de la fortaleza institucional de los países. Recientemente estuve en Chile viendo el tema energético, y me quedé impresionado de los requisitos que hay en Chile para ser superintendente del tema energético. El superintendente en Chile no solo es un académico destacado en el tema, sino que tiene amplísima experiencia práctica en el tema, pero debe pasar una serie de exámenes que le pone la institución del gobierno
para ver si está a la altura de conducir el cargo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con eso? Todos esos filtros, al final lo que terminan haciendo es garantizando que gente verdaderamente competente esté al frente de las instituciones. Muy pocos criterios políticos, o yo diría, quizás ningún criterio partidario influye en esa decisión en Chile. Es más la capacidad de conducir la institución. Entonces, claro, se produce esa continuidad que tú mencionas, se va llenando la institución con esta meritocracia, dijéramos, de gente competente, y como esta gente competente tiene varios periodos de estar ahí, defienden el proyecto nacional. Y entonces se crea una dinámica completamente distinta. Oye, que es muy importante, yo creo que al existir eso que tú dices, se va formando una institucionalidad cada vez más fuerte. Y se evita un riesgo muy importante, y es el riesgo de que cada vez que llega alguien nuevo, tiene la tentación de inventar la rueda, ¿no? A partir de cero, ¿no? Y eso es lo que complica aún más la vida institucional, y yo creo que añade una gravedad mayor a la falta de un sentido de Estado, ¿no? Yo creo que practicar buenas políticas públicas, practicar una política razonable, consiste en saber que tienes un tiempo limitado para mejorar las cosas. Y la gran pregunta, siempre estamos mirando cuándo empiezas y cuándo terminas, es si estamos igual, mejor o peor, ¿no? Y ese es el balance que tienes que hacer. Obviamente hay aciertos y hay errores, pero el tema está en saber que se puede partir de más arriba o de más abajo, ¿no? Pero la tentación de reinventar continuamente es una tentación mala, ¿no? La tentación de apoyarse en lo razonablemente construido, con una voluntad muy seria de reforma, es muy importante. Y en ese caso, los países que han conseguido institucionalidad, y tú has citado un ejemplo muy claro, pues son países que destacan, evidentemente, ¿no? Eso es, volvemos a lo de antes, ¿no? Pues destacan en términos políticos y destacan en términos competitivos, y en donde puedes ver un grupo de gente competente a uno y otro lado, ¿no? En el mundo político en general, que es capaz de dedicarse a ello, ¿no? De dedicarse intensamente. En cambio, hay otros ejemplos que es exactamente lo contrario, es decir, bueno, pues mire usted, lo que pueden ser en parte gente con capacidad, decide que la política tiene que ser cosa para otros, y al final los países se complican, no con las crisis económicas o con otras cosas, los países se complican cuando las cuestiones políticas se complican, en mi opinión. Cuando las cuestiones políticas empiezan a fallar, fallan los horizontes políticos, fallan los objetivos políticos, fallan las instituciones, es cuando empiezan a complicarse realmente las cosas. Hay una institución que es vital en la vida política de una nación, y es el Congreso, el Parlamento. A través de una escuela de gobierno, y nos lo han explicado los técnicos y los que están promoviendo el proyecto, nos dicen que al reunir en la escuela de gobierno para que se formen a dirigentes de diferentes partidos políticos que estarían ahí 6 meses o un poco más para un diplomado o 2 años para una maestría, pues van a tener la oportunidad de empezar a comunicarse, a de alguna forma unificar criterios, a ver un proyecto o una visión de país de una manera más común. Y al llegar al Congreso se mejoraría la comunicación y se mejoraría probablemente la legislación misma y la posibilidad de hacer realidad tantos proyectos que están pendientes. Y podrían responder a una cosa muy importante. Si yo hablase hoy con algunos parlamentarios de mi país y les preguntase por qué hacen una cosa o hacen otra, mucho me temo que la respuesta sería muy poco convincente, y que les daría básicamente lo mismo hacer una cosa que hacer la otra, ¿no? Y que no tendría una respuesta a por qué lo hacen. Y eso que tú planteas, eso es absolutamente vital. ¿Por qué se hacen unas cosas? Eso es fundamental, porque si no saben por qué unas cosas, es que falla lo esencial, que falla la base de valores que debe sustentar la acción política, y que fallan las ideas. Uno tiene que ser capaz de contestar
por qué hace esta reforma, por qué toma esta decisión, por qué vota esto, por qué presenta ese proyecto, no solamente por el hecho de sobrevivir políticamente, ¿no? Y sabiendo que no es indiferente una cosa de la contraria. Sí. Pero esto que mencionas... Hablo de mi país, por no hablar. Sí, claro. Esto que mencionas tú, Dionisio, de la posibilidad de reunir distintas corrientes partidarias o ideológicas en el proyecto de largo plazo, me parece a mí que va a ser una cosa muy buena y puede convertirse en un ejercicio creativo para Guatemala. Yo he observado que cuando las personas tienen grandes diferencias, el futuro resuelve el presente. Sí. En el sentido que es mucho más fácil decir, a ver, baja la escopeta y platiquemos sobre cómo vemos la cosa de aquí a unos años, ¿verdad? Y qué es que es el producto que queremos ver a unos años. Entonces, en ese momento se cambia completamente la dinámica y se puede producir visiones compartidas. Y yo creo que eso va al corazón de los problemas de nuestros países, por lo menos del mío, que es el tema del inmediatismo, que al final produce muchísima improvisación. Sí. Todo es posible conseguirlo inmediatamente. Y al mismo tiempo. Entonces se produce este tema de improvisación. Y yo creo que una escuela de gobierno es la gran noticia de poder introducir como una cosa concreta de largo plazo. Exactamente. Que es una cosa prácticamente inexistente en estos diálogos políticos muy feroces, muy improvisados, muy inmediatistas. No se puede, es lo que comentábamos, no se puede empezar de cero cada 4 años o cada 5 años, ¿no? Y justamente la base de las escuelas de gobierno consiste en eso, ¿no? Y hoy más que nunca, si la política es más necesaria que nunca, es porque yo creo que más necesario que nunca es explicar las cosas, ¿no? Y hoy hay un defecto general en la vida política de explicación de las cosas, ¿no? De hacer pedagogía, ¿no? O bien se cae simplemente en la pura tecnocracia, o bien se cae en el arbitrismo de decir, bueno, pues casi en forma autista uno toma sus decisiones al margen de lo que... Y eso no es así, ¿no? Eso no es así. El saber escuchar y entender el latido de las cosas, pero sobre todo el ser muy pedagógico explicando el porqué de las cosas, que supone un esfuerzo muy grande, pero es absolutamente fundamental para que los países y las personas, sobre todo los ciudadanos, puedan comprometerse con una acción y con un proyecto, porque eso es una tarea absolutamente fundamental y eso puede depender del impulso en gran medida de una persona que marque un camino, pero necesita evidentemente de personas y de equipos lo más amplios posibles, ¿no? con muchas garantías. Sin duda alguna. Hemos escuchado que ustedes, al igual que otros expresidentes, pero ustedes en especial serán invitados como conferencistas y bueno, que tendrán invitaciones constantes para participar cuando la escuela ya esté funcionando y sobre todo pensando en que si piensan graduar como aspiran eventualmente 300 profesionales de la política, de liderazgo, para ocupar algún puesto en el Estado, cada año, en 5 años, estaría produciendo esta escuela 1.500 líderes, dirigentes para ocupar diferentes posiciones en la administración pública o en el tema político. O sea, sí es importante un proyecto, cuando se ve la matemática, que en un periodo relativamente corto, contar con 1.500 graduados es un número importante. Sin duda que es un número importante, ¿no? Y sobre todo si se les imbuye una serie de valores y de ideas que vayan en la buena dirección, todavía más importante, ¿no? Y tienen la voluntad y las ganas de serlo, que esa es la otra parte, ¿no? La voluntad personal, que también está asentada en un sentido de la responsabilidad muy grande, pues es absolutamente fundamental, ¿no? Hay que tener ganas de hacer cosas, y hay que tener ganas de cambiar las cosas, y hay que tener ganas de afrontar los problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Y el contar con un número como el que has dicho, de 1.500 personas en 5 años que pasen por ese, unos saldrán mejores y otros menos buenos, ¿no? Pero sin duda se va a notar, ¿no? Sí, claro. Sin duda va a ser algo que se va a notar, y se va a notar para bien. Sí.
Hace unos años, hace ya bastantes años, a mi salida del gobierno, hay una fundación que ustedes conocen que se llama el Heritage Foundation en Estados Unidos. El Heritage quería hacerle una pregunta. La pregunta era, ¿cómo lo hicieron? A líderes de distintos países en distintos niveles de desarrollo. Entonces querían escribir un libro en el cual un capítulo era preguntarle a Margaret Thatcher cómo lo hizo. El otro capítulo era preguntarle a Lech Walesa cómo lo hizo. Y el otro capítulo para los países en su desarrollo era preguntarme a mí, bueno, ¿cómo lo hicieron? Eligieron bien los tres casos. Este proyecto permite que las mejores experiencias del mundo contesten esa pregunta para las nuevas generaciones. Yo creo que es un inmenso valor para un joven, un futuro líder que pueda preguntarle al presidente Aznar, mire presidente, ¿y cómo lo hizo? En realidad, ¿qué toma? ¿Cómo se hace? Porque una cosa es, dijéramos, desde la barrera de los toros. Otra cosa es adentro. Sí, claro, sin duda alguna. Pues estas preguntas, si ustedes nos lo permiten, los vamos a dejar para cuando vayan viniendo a Guatemala a participar como conferencistas pues con en mucho este gusto, importante proyecto. encantado. Así que muchísimas gracias por estar en Guatemala participando en este importante proyecto para nuestro país y para la región. Y hasta muy pronto. Muchas gracias, Denis. Muchas gracias. Con ustedes volvemos en un momento para una entrevista final en nuestro programa de Dimensión del día de hoy. Gracias. Bienvenidos nuevamente a Dimensión. Ahora tenemos con nosotros a don José Montero. Él es asesor estratégico de la presidencia en la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C. Don José Montero tiene una ingeniería industrial en Georgia Tech y además tiene una maestría en administración de empresas de la Universidad de Georgetown. Don José, bienvenido a Guatemala, bienvenido a Dimensión. Muchas gracias, un placer estar con ustedes hoy. Gracias, sí. En estos días se ha estado presentando públicamente el proyecto de Escuela de Gobierno para Guatemala, un proyecto que ustedes han conocido en Georgetown desde hace algún tiempo y del que sabemos que ven con buenos ojos. Entonces, tal vez sería bueno que nos cuente qué importancia le dan ustedes a un proyecto de esta naturaleza para Guatemala, para la región centroamericana, y por qué les interesa explorarlo como algo a apoyar. Sí, cómo no, encantado, y la verdad que enhorabuena por el proyecto. Creo que de parte de Georgetown y realmente creo que de cualquier institución que esté enfocado en el crecimiento y en el bien mundial, un proyecto como esto es algo que se tiene que ver con muy buenos ojos. Es algo que para la región es muy importante. Como sabes, Georgetown es la mayor universidad jesuita de Estados Unidos, es la universidad católica más antigua de Estados Unidos. Se constituyó en Washington justo después de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Lleva ya casi 224 años en existencia y siempre se ha dedicado a la intersección entre lo que es lo académico y lo gubernamental, lo público, lo privado, y siempre en el medio de varios sectores, ¿no? Entonces, que además están en la capital política del mundo, ¿verdad? Exactamente. Y un proyecto como este se pega muy bien y está muy alineado con lo que es la estrategia de los jesuitas. Además, realmente la misión de Georgetown es crear líderes que van a crear un impacto con gran importancia en su entorno después de que se gradúen de la universidad. Entonces, esos líderes que van a crear gran impacto, pues, ¿qué hacen? Se van a sus países en muchos casos. Georgetown es una universidad global, tiene una larga historia con Estados Unidos, pero también con el resto del mundo, particularmente en la región. Georgetown cuenta con la fortuna de tenerte a ti también como director del Latin American Board de Georgetown, y como sabes está muy involucrado en la región, realmente en generar impacto y crear líderes y hacer programas de liderazgo en la región. Entonces entra un proyecto como la Escuela de Gobierno, y es un proyecto que realmente se ve muy bien, y es un proyecto estratégico para la región. Claro. Y hablando de Georgetown,
¿Cuántos presidentes de Estados Unidos han pasado por Georgetown? Bueno, pues en varios cursos, haciendo cursos varios, hay unos cuantos. En cuanto a que se hayan graduado del undergraduate, o sea, como llaman ahí en Estados Unidos, definitivamente el más conocido es Bill Clinton. Pero también hay no solo presidente de Estados Unidos, pero también líderes mundiales, claro. ¿No? El príncipe de Asturias, futuro monarca de España, el rey de Jordania, y entre ellos varios otros, ¿no? Es realmente estando en Washington como está, y además teniendo el enfoque público-privado que tiene la universidad, pues atrae mucho esa clase. Sí, así es. Sabemos que Georgetown pues tiene un claustro de catedráticos, de conferencistas, bueno, que además de estar en Estados Unidos, van por el mundo también compartiendo sus conocimientos, su experiencia. ¿Y qué tipo de aporte podrían dar ustedes para la región centroamericana cuando ya se vaya consolidando el proyecto de Escuela de Gobierno? Bueno, yo creo que lo que trae Georgetown como una universidad global es arrastre y un poder de convocatoria muy importante. Y creo que la universidad le gustaría, dentro de lo que pueda y dentro de lo que sea posible, ¿no? Es colaborar en ese tipo de colaboración, ¿no? Realmente de crear eventos, bien sean conferencias, sean foros, sean simposios, etcétera, de qué es lo que es el gobierno a nivel mundial, qué es lo que es la buena gestión de gobierno a nivel mundial y en la región, aquí en América Latina. Sí. De las cosas que puede aportar una universidad como Georgetown a un proyecto de escuela de gobierno en un país como Guatemala, también sabemos que hay contactos y una relación por consolidarse con la escuela de Kennedy de Harvard, sí, y con algunas instituciones aquí de la región, como INCAE, por ejemplo. Por supuesto. Que INCAE, pues como se sabe, es otra institución muy importante en Centroamérica relacionada a Harvard también. ¿Qué tipo de fuerza le pueden dar estas instituciones tan importantes a un proyecto de escuela de gobierno para Centroamérica? Y sobre todo hablando de los valores, en el caso de Georgetown, pues una universidad jesuita además, el que compartan lo que es la ética en la política, los valores como la honestidad, el respeto, la responsabilidad, es algo fundamental, sobre todo en la política de hoy en día en el mundo que de alguna forma está desgastada, ¿no? Definitivamente. Yo creo que hay tres cosas, Dionisio. Yo diría, uno sería realmente lo que es las mejores prácticas, ¿no? Que eso sí lo trae una universidad, lo trae una facultad, ¿no? De cuáles son las mejores prácticas de gestión en el sector público a nivel mundial. Creo que esa comparación a través de varias instituciones, no solo Georgetown, pero otras universidades, pueden traer esas perspectivas con distintos matices, ¿no? Que ellos han aprendido y de sus propios profesores, su profesorado y tal, que puedan ayudar a la escuela de gobierno. El otro son redes. Creo que un esfuerzo como este en Guatemala, como hemos hablado en otras ocasiones, estamos empezando en Guatemala, pero diríamos que la fórmula del éxito aquí es que se pueda replicar en otros países en la región y en Centroamérica. Entonces, ¿cómo se construye eso? A través de apalancando redes también. Y estas universidades traen esas redes de contacto. Entonces, lo tercero es principios y ética. Y creo que eso en particular, puedo hablar por el lado de Georgetown, es una universidad con principios jesuitas y principios fundamentales que creemos que realmente un buen líder político, un buen gestor político, ¿qué es lo que necesita? Necesita tener al final del día y al final de cuentas principios y ética moral para liderar y llevar su cargo de la mejor forma posible. Sí, así es. Sabemos que el proyecto de la Escuela de Gobierno piensa desarrollar programas de diplomados y maestrías, y han hecho números que indican que en un periodo de 5 años se podría llegar a tener 1.500 graduados en estas áreas. Eso es de gran impacto para un país como Guatemala, porque se ve, el volumen de profesionales, de líderes, de temas de administración pública y de política que podrían estar ya participando y ejerciendo alguna posición de liderazgo. ¿Qué significado tiene esto para un país como Guatemala? Yo creo que tiene un significado muy importante, porque creo que a la misma vez que ya en América Latina y un país como Guatemala ya, diríamos, hay una élite o una masa crítica de gestores comerciales en las empresas muy buena, pues tenemos que casi equiparar también que exista lo mismo en el sector público también, ¿no? De que existan
líderes bien formados, profesionales en lo que es la gestión pública, ¿no? A través de los diplomados, como dices, y a través de la maestría. Y creo que el efecto multiplicador que tendría eso para el país sería la verdad muy importante, especialmente con todos los retos que tiene Guatemala. Todos los países tienen sus retos, pero Guatemala tiene unos retos muy particulares que lo hemos hablado, y creo que la mejor forma de combatirlos es a través de la formación y la educación, ¿no? Sin duda alguna. No, pues sabemos que una universidad como Georgetown, como otras grandes universidades que hay en Estados Unidos y en Europa, ven con muy buenos ojos esta iniciativa que es para Centroamérica, apoyada por pues, algunas universidades de la región, otras internacionales, por fundaciones de expresidentes de Iberoamérica que han sido exitosos en su paso por el gobierno, y por otras instituciones que pueden dar apoyo financiero o que son centros de pensamiento que también están ya participando en este proyecto. Así que realmente celebramos el que este proyecto esté naciendo en Guatemala y de alguna forma en Centroamérica, porque sabemos que hay iniciativas en Salvador y Costa Rica, y por supuesto celebramos que una universidad de calibre mundial como es Georgetown pues esté cerca de este proyecto y lo pueda acompañar por muchos años. Así que, don José Montero, es un gran gusto tenerle en Guatemala. Un placer. Muchísimas gracias. Un placer, gracias. Y esperamos que esta relación siga creciendo y que Guatemala se vea beneficiada por una gran institución como lo es Georgetown. Muchas gracias. Que así sea, muchas gracias. Bueno, con ustedes volvemos la próxima semana. Muchas gracias por habernos acompañado en un programa más de Dimensión. Hasta la próxima.